Para dar inicio a esta presentación, le cedemos la palabra a Genaro Saurio Reyes, catedrático investigador, crítico literario, promotor de lucha libre, cinéfilo. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, agradezco a Nervinson Machado que me haya pedido presentar este libro. Para mí fue una sorpresa porque creo que ya soy un desconocido entre la nueva generación. Entonces me llamó la atención que me haya pedido hacer esta presentación y además estar hablando sobre un texto que tenga como la referencia el Gilgamesh me parecía pues muy exótico dentro de esta época, bueno, tan exótico como Nervinson Machado, un venezolano aquí en Monterrey. Y al leerlo, unas partes las leí con muchísimo agrado y voy a sacar mi edición porque como esto apenas lo acabo de conocer, no estoy acostumbrado a leer. Perdón. Sí, yo me lo sé por hojas sueltas y no por hojas pegadas. Así que al leer el texto de Nervinson, algunas partes me parecieron que estábamos realmente ante una experimentación muy bien lograda. Pero también tendríamos que pensar en otro aspecto que parece que ahora no les gusta mucho hablar de cuestiones teóricas de la literatura. Lo veo ahí por los que comentan en Facebook y en blogs y en todo lo demás, que consideran que simplemente se escribe y ya. Pero no, todo escritor también debe ser atendido desde una teoría literaria. Y desde esa teoría literaria creo que uno de los valores fundamentales de este texto de Nervinson Machado radica precisamente en tomar una corriente que en los años 70 le dio mucha salud a toda la obra artística, que es la teoría de la recepción creativa. Porque estar escribiendo un texto a partir de una obra tan antigua y tan importante culturalmente como el Gilgamesh, nos tiene que hacer pensar por qué lo está escribiendo, qué es lo que quiere decir a través de ello. ¿Está tomando los personajes o simplemente son un pretexto el darles esos nombres? Y conforme uno va leyendo el texto de Machado, lo primero que nos encontramos es justamente que él está trabajando esta recepción creativa en la que nos ayuda mucho a eliminar aquella frase tan común y que todavía veo entre los comentaristas de literatura jóvenes, que les encanta hablar de las influencias. Y cuando estamos ante la recepción creativa, lo primero que tenemos que eliminar es justamente hablar de las influencias, porque si está haciendo una recepción creativa, de antemano tenemos a alguien que conscientemente está tomando un texto para trabajar el suyo a partir de aquel. Entonces ahí no se puede hablar de influencias, porque hemos de recordar que la influencia es una imitación inconsciente, y si se está trabajando conscientemente, pues ya no se puede hablar de esa imitación de la obra. Está simplemente retomando la obra para decir su propio texto, su propio sentido. Y Nervinson está tomando el Gilgamesh en personajes, en anécdotas, en atmósferas, pero para hablar de algo que a él le interesa mucho. Entonces nosotros vamos leyendo este libro y desde la manera como está estructurándolo, y no solo como está estructurando la anécdota, sino como está presentando el texto visualmente, nos está remitiendo justamente a las tablillas en las cuales se encontró este poema de Gilgamesh. Visualmente, decía, nosotros nos encontramos con este trabajo, y entonces Nervinson lo que está haciendo es manejar el ritmo y manejar los espacios vacíos, simulando esas tablillas, pero para que el texto adquiera la cadencia, la melodía que requiere para las cosas que nos está contando. Se da el lujo incluso de manejar ciertos aspectos tipográficos que en cierta manera han sido característica de
de las vanguardias del siglo XX, y que, pues bueno, creo que muchos de los poetas cuando se sueltan por completo, entonces es cuando nos están mostrando que conocen a la perfección esas vanguardias del siglo XX para ya hablar justamente desde su propia voz. Eso es lo que nos está dando Nervison. Y entonces así nosotros nos encontramos algunos textos en los que vamos repasando constantemente el poema de Gilgamesh, para quien lo haya leído. Quien no lo haya leído no necesariamente se va a encontrar ese poema, sino que tenemos la referencia, tenemos el trabajo que está haciendo a partir de él, pero también tenemos una entrada que es justamente la que marca temáticamente el poema. El libro se abre diciendo: siento que toda esta sangre derramada es un mar de tinta que no termina de hablar. Y jugando con este verso, tacha la palabra tinta para cambiarla por sangre, tacha la palabra sangre para cambiarla por tinta. Entonces de ahí nosotros ya nos vamos a enfrentar a un juego visual en el que nos va a ir llevando de una historia de muchos conocida a un enfrentamiento. Es decir, aquí nosotros cuando estamos pensando en el Gilgamesh, pero también estamos pensando en su gran amigo, y entonces esos dos personajes del poema, Nervison nos los está planteando de diferentes maneras, y quizás la manera en la que nosotros nos vamos a encontrar con este poema de Nervison es en el sentido de que los dos grandes amigos del poema de Gilgamesh acá se pueden convertir en el escritor y el lenguaje, pero también se pueden convertir en el lector y en la literatura. Los dos amigos que se enfrentaron, que llegaron a ser los grandes amigos y que finalmente se pierden uno al otro. De esa misma manera nosotros vamos encontrando poco a poco en este texto un discurso en el que el poeta, en este caso el yo poético que nos está presentando Nervison, se plantea de antemano ese dolor que implica la sangre tinta para el escritor, lo que implica para el lector, lo que implica para la obra literaria. Entonces nos va a estar narrando justamente cómo a lo largo de todo este poemario nosotros estamos encontrándonos un proceso de el poeta que se está encontrando con su escritura, que se está doliendo de su escritura y que finalmente le deja al lector la necesidad también de hacer ese mismo enfrentamiento. El poema o el poemario con sus altibajos, lo cual es lógico porque no existe el poemario perfecto. Una de las cosas que más nos atrapa es justamente el ritmo con el cual está manejando el texto. Ese ritmo que solo se consigue cuando la tinta prácticamente es una sangre del constante dolor que al poeta le significa escribir. Dice al principio: a veces pienso que vivo desde hace mucho tiempo en un sitio húmedo y oscuro. Mi cuerpo está invadido de máquinas horrendas mientras floto en el líquido amniótico del lenguaje. Aquí solo veo mis manos raquíticas pintando un siglo dentro de este sanatorio. Permanezco, cada sonido permanece, convaleciente, colgado de un cordón umbilical a un lector tan muerto como yo, anclado a una genética que me hará repetir la angustia y esperando ser encerrado en la caja fúnebre del papel. Por la manguera intravenosa, conectada a mi madre, transitan millones de palabras por segundo. Respiro la enfermedad de los que sufren al huir de sí mismos. Las palabras actúan y son la peste necesaria para prolongar mi diminuto cuerpo. Te veo desde el fin, que es mi propio nacimiento. Balbuceo de convaleciente a convaleciente espectador. Y este es realmente el segundo de los textos. Nos está ya enfrentando a la lectura también del Gilgamesh. ¿Por qué? Porque así como nos está presentando ese personaje que habla, nos lleva a en este texto a la relación de la madre, que es justamente el sueño, el momento que Gilgamesh cuenta su sueño a su madre y la manera como la madre le está contestando el enfrentamiento que va a tener con su gran amigo Kinadu.